continuar, le vamos a ofrecer la palabra al secretario de la comisión para que nos informe si existen materias en la cuenta. Ahora sí, presidente. Buenas tardes, comisión, subsecretaria, invitados. Han llegado los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia en carácter de suma para el despacho del proyecto sobre armonización de la Ley 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica, así como la Ley 20.032, que regula el régimen de aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados, con la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, correspondiente al boletín 15.351-07. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que establece requisitos para otorgar patente municipal a guarderías infantiles. Boletín 16.379-04, ya despachado por esta comisión. Un oficio del Ministerio de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, mediante el cual, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, mediante el cual envía informe, el denominado Informe de Desarrollo Social IDS 2025, que corresponde a la cuarta versión que se elabora durante el mandato de Su Excelencia el Presidente de la República, Gabriel Boric Font. Una nota de la bancada de Renovación Nacional de fecha 1 de septiembre, mediante la cual informa que la diputada Carla Morales será reemplazada en la sesión de hoy por el diputado Bernardo Berger. Finalmente, una solicitud de la presidenta de la comunidad Coya Pai Oté de la región de Atacama, hermana Ercilla Araya, para ser recibida en audiencia por esta comisión a objeto de proponer soluciones legislativas y de políticas públicas que otorguen mayor certeza, transparencia y legitimidad a los procesos de consulta indígena, evitando la proliferación de comunidades sin arraigo que distorsionan el objetivo de estos mecanismos de participación. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Bien, no habiendo solicitudes de palabra, pasamos entonces al punto varios. No sé si alguien quiere exponer alguna temática en este punto. No veo que exista alguna solicitud. Bien, pasamos entonces al tema de fondo. La presente sesión tiene por objeto lo siguiente: iniciar el debate y la votación en particular del proyecto de ley sobre armonización de la Ley 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica, y la Ley número 20.032, que regula el régimen de aporte financiero del Estado a los colaboradores acreditados, con la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, cuyo boletín es el 15.351-07. Para esta ocasión está con nosotros también, ¿verdad?, presente, a quien le damos la bienvenida, la subsecretaria de la Niñez, señora Verónica Silva, ¿verdad?, que también ella va a plantear sus puntos de vista vinculados justamente a la iniciativa que va a entrar en debate y se va a proceder, por supuesto, a su votación. Así que, subsecretaria, le dejamos a usted la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio, a los demás integrantes de la comisión. Yo, antes de entrar al proceso de revisión y de votación, quería solamente tomarme unos minutos para recordar cuál es el contenido principal de esto, como muy bien se señaló hace un ratito. Este proyecto de ley de armonización lo que hace es tomar la ley de garantía, la ley del Servicio Nacional de Protección en términos de su creación y funcionamiento, y la ley de aportes financieros del Estado a
a las medidas y a los programas de protección especializada a la infancia y la adolescencia. Las dos leyes que se relacionan con el servicio de protección son leyes que son anteriores a la ley de garantía en términos de fecha y se discutieron con anterioridad y en un contexto que no necesariamente contaba con con muchos de los elementos que planteó la ley de garantía que se publicó en marzo del año 2022. La propia ley de garantía establece en un artículo especial que es necesario que el Ejecutivo proponga al Congreso Nacional una ley de armonización, así llamada en la propia ley de garantía, que en el fondo tome en consideración aquellos elementos que están en las leyes del Servicio Nacional de Protección y en la de aportes financieros a los programas de ese servicio, de manera de homologarla y de alguna manera, digamos, tratar aquellos elementos que no necesariamente están en conjunción con lo que se plantea en la ley de garantías como una normativa posterior. En ese sentido, el proceso que se ha hecho, y esta fue la presentación y la discusión que se hizo en el primer trámite, fue básicamente identificar aquellos elementos en estas tres leyes y particularmente en las leyes que se relacionan con el Servicio de Protección Especializada, identificar aquellos elementos que es necesario hacerle ajustes, modificaciones o algunas inclusiones. Lo importante es que ha sido hecho esto a propósito de la experiencia que se ha ido teniendo a lo largo de la implementación tanto de la ley de garantía como de las leyes del servicio. Esto lo enfatizo porque en otras ocasiones, ¿verdad? Uno se encuentra haciendo procesos de armonización legislativa que no necesariamente han tenido el tiempo suficiente las instituciones involucradas para poder identificar aquellos elementos que es importante ajustar, corregir o precisar. Y en ese sentido nosotros hemos hecho un trabajo largo, tanto con el servicio como con la Comisión de Familia del Senado, para poder en el fondo compartir el diagnóstico que tenemos y la ley de armonización viene a proponer algunas soluciones a problemas que ya están identificados a propósito de la ejecución y de la implementación de estos programas, del programa de protección. Como ustedes saben, uno de los elementos principales que pone la ley de garantía en su normativa es la creación de una nueva institucionalidad, que es la institucionalidad local de protección administrativa y que son básicamente las oficinas locales de la niñez, que ya vamos a terminar a finales de este año con la instalación completa de las 345 oficinas locales. Y cuando uno toma en cuenta esta incorporación de la protección administrativa, es decir, acciones de atención de los niños y de su familia de tipo universal y de tipo especializado, que trate de evitar lo máximo posible la judicialización digamos, de los niños, el rol de la Oficina Local de la Niñez se torna muy importante y era necesario hacer todas las precisiones requeridas para que la Oficina Local de la Niñez pudiera cumplir con su rol de detección de riesgo, atender los riesgos que tienen los niños y poder hacer las derivaciones correspondientes al sistema de protección especializada, algunas de ellas no pasando por el sistema judicial y otras pasando por el sistema judicial. Asunto que no estaba previsto en la ley del servicio porque la ley de garantías no existía. Entonces hay un conjunto de normas que se están poniendo, digamos, en la armonización que tiene que ver con definir mucho más claramente el objeto de la protección administrativa de derecho y esta idea de la protección administrativa universal, es decir, para todos los niños y aquella protección administrativa especializada. Y eso al mismo tiempo implica algunos cambios y algunos ajustes en la propia ley del Servicio de Protección Especializada porque tiene que prescindir de algunos casos que van a ser tratados por la protección administrativa, pero al mismo tiempo recibir derivaciones a sus programas. Por lo tanto, ahí hay, digamos, un elemento bien importante que era necesario precisar. Estoy haciendo solamente un
un resumen de los temas principales. Vamos a entrar seguramente artículo por artículo a cada uno de los puntos específicos que es necesario revisar. Lo segundo es que la Ley de Garantías también prevé un mecanismo de articulación interinstitucional para la prestación de servicios a los niños, que son las mesas de articulación interinstitucional. Y si bien la Ley de Garantías define estas responsabilidades y eso está acompañado de un reglamento, era necesario identificar cuáles eran las dificultades que estaban operando en esas mesas, las dificultades de la coordinación de tantas instituciones, y también la Ley de Armonización hace algunas precisiones respecto de cuál es el rol y cuál es el funcionamiento de esas mesas y cómo esas mesas tienen que coordinarse con las mesas que crea el Servicio de Protección Especializado como coordinación, como protección especial. Entonces, ahí también hay un ejercicio importante de armonización. Otro tema grueso, y que es un tercer tema bien importante, tiene que ver con los roles, con la normativa respecto de los roles de supervisión y los roles de fiscalización que están radicados en el Servicio de Protección, pero también aquellos que están radicados en la Subsecretaría de la Niñez. Por lo tanto, ustedes se van a encontrar con varias, digamos, elementos en la ley de armonización que lo que hace es un esfuerzo por precisar a quién le corresponde qué rol entre supervisión y fiscalización, y ahí hay hay elementos que se están planteando que de alguna manera clarifican los roles, pero también amplían levemente el rol de supervisión desde la Subsecretaría de la Niñez al Servicio de Protección, tal cual está en la ley actual. El rol de supervisión o de fiscalización, entre comillas, porque es una fiscalización sin sanción, pero el rol de fiscalización de la subsecretaría tiene el alcance en la ley solamente de las residencias que administra el Servicio de Protección en forma directa. Y se estimó que era necesario que ese rol se ampliara no solo a aquellas modalidades de administración directa del Estado, sino que a todos los prestadores, digamos, de este servicio de cuidado alternativo. Adicionalmente, en el marco de la supervisión y la fiscalización, también se precisan y se ordenan los procesos sancionatorios en los que puede recurrir el servicio y también se ordenan, digamos, las infracciones y las sanciones que se le pueden entregar a los ejecutores. Y por último, respecto en términos, digamos, de los elementos grandes, en el caso de la ley de aporte financiero, se hacen precisiones respecto de, por ejemplo, funcionarios sancionados digamos, en una institución que transitan de lo público a lo privado sin que esa sanción tenga un efecto, digamos, entre lo público y lo privado. Y ahí también hay digamos, incorporación de algunos elementos ahí como incompatibilidades, ¿verdad? Que alguien que está en una organización de la sociedad civil y que es sancionado no pueda transitar hacia el sector público, digamos, que son sistemas paralelos, y entonces hay un mecanismo de incompatibilidad que se establece. Se incorporan también mecanismos explícitos respecto digamos, de la capacidad para controlar el consumo de sustancias ilegales a los que realizan actividades o labores de trato directo con los niños, de manera que se incorpora un examen aleatorio, etcétera, para poder resguardar también, porque no había prohibición legal, digamos, en la normativa. Y adicionalmente a eso se incorpora también la consideración en el fondo en las recomendaciones y en las mejoras que tiene que hacer el servicio de protección, se incorpora con un poquito más de fuerza el reconocimiento y digamos, la implementación de las sugerencias y las recomendaciones que hace la Subsecretaría de la Niñez en sus informes anuales de auditoría, de manera que resulten informes vinculantes y no solamente, ¿verdad?, una reflexión sobre la acción que está haciendo el servicio. Básicamente, esos son los elementos centrales. Hay muchos detalles, presidente, que seguramente los vamos a ver en cada caso, pero esos son los elementos centrales de este proyecto de ley. Bien, muchas gracias, subsecretaria, señora Verónica Silva. Quiero ofrecer la palabra a algún diputado o diputada que tenga alguna apreciación en relación a lo que ha expuesto la subsecretaria en relación a este proyecto que, verdad, se debe debatir y votar también en particular en esta sesión. Se ofrece la palabra.
Bien, no hay solicitud. Perdón, diputado Celedón, usted tiene la palabra. Una consulta. ¿Tenemos solo esta sesión para despachar el proyecto? Ya. Qué bueno, porque si no ya es demasiado. Sí. Gracias, presidente. A ver, a mí me parece que tenemos una tremenda responsabilidad sobre nuestros hombros. Es un proyecto que espera a las comunidades de verdad de manera urgente. Yo solo quiero, presidente y colegas, hacer un llamado a la responsabilidad en este proyecto, que es muy importante, que parte de las cosas que hemos discutido en esta comisión, parte de los casos que hemos revisado, están vinculados precisamente a las falencias que tiene este sistema y que hoy día tenemos la responsabilidad en nuestras manos de que este sistema funcione mejor. Y las soluciones a los problemas que hemos revisado, las propuestas que se han levantado en base a la experiencia, en base al expertise también no solo del mismo ministerio, sino que también de los organismos, de las organizaciones que están detrás del apoyo a este, digamos, sistema o mundo, ya porque es como, tiene un conjunto de instituciones que se entrecruzan. Me parece, y solo para no alargarme, pero que tenemos una responsabilidad tan grande que espero que, aunque nos demoremos, entiendo que ahí tiene urgencia y que es prioridad, pero que el resultado de esta discusión, independiente de las mayorías circunstanciales en algún momento, logremos resolverla con debate y con acuerdos, porque creo que tenemos una responsabilidad gigante y el trabajo que se ha hecho es bastante serio. Entonces, yo me imagino que el diputado León también en la misma línea. No queremos correr con esto porque es demasiada responsabilidad. Entonces, eso también quería plantearlo. Sí. Gracias, presidente. Bien, gracias, diputada Mix. No sé si algún otro diputado o diputada quiere hacer alguna apreciación, algún comentario. Tendríamos entonces que iniciar el proceso de la votación. Señor secretario, usted nos indica. Así es, presidente. Se inicia el proceso de votación, naturalmente partiendo por el artículo primero. Voy a ir dando lectura a los artículos y se procede luego a votar en conformidad a las indicaciones que se vayan presentando, y aquellas que no tengan indicación se van votando uno a uno. El artículo primero del proyecto. Debo aclarar que se trata de un proyecto en segundo trámite constitucional, por lo tanto este es un proyecto. Lo que nosotros vamos a someter a consideración es el texto que aprobó el Senado. Previamente quiero proponerles que tengan a la vista en sus pantallas el texto comparado que está en la plataforma, ¿cierto? Ahí ustedes pueden acceder a él, está publicado, y sobre esa base vamos a ir discurriendo artículo por artículo. El texto que el Senado aprobó está en la columna central y sobre ese articulado vamos a ir votando. El artículo primero del proyecto dice así, o del texto aprobado y propuesto por el Senado. Modifícase la ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia del siguiente modo. Y esta ley tiene una serie grande de indicaciones que viene con los siguientes numerales. Número 1. Reemplázase en el inciso final del artículo primero de aquella ley la frase a todo ser humano hasta los 14 años de edad y por adolescentes a los mayores de 14 y menores de 18 años de edad por la siguiente frase: a toda persona menor de 14 años y por adolescente a todo individuo que tenga 14 años o que siendo mayor de 14 no haya cumplido los 18 años de edad. Para entender esto hay que leer el artículo primero de la ley 21.430, que es la ley de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, que es aquella que
nos manda a esta armonización. En su inciso tercero dice, para los efectos de esta ley se entenderá por niño o niña, y aquí leo la modificación, a toda persona menor de 14 años y por adolescente a todo individuo que tenga 14 años o que siendo mayor de 14 años no haya cumplido los 18 años de edad. Es simplemente una definición etaria. Diputado Celedón. Muy amable. Que la redacción que propone el Senado no clarifica nada. A mi juicio es completamente inútil, además porque borra una frase final del inciso. En caso de que exista duda sobre si un niño, niña o adolescente es o no menor de 18 años de edad, se presumirá que lo es, siempre que vaya en beneficio a sus derechos. No hay ningún cambio en relación a la edad. Se introduce la voz por adolescente a todo individuo. Prefiero la expresión que se emplea en la ley original, digamos. No incorpora nada, no perfecciona la redacción y omite el inciso final de este artículo que me parece importante. En caso de duda de si tiene mayor o menor a 18 años, se presumirá que lo es. Esa es mi opinión. Presidente, sí. Adelante, señor secretario. Quisiera, para tranquilidad del diputado Celedón, en lo que, si tiene a la vista el comparado, aquella parte que está subrayada es la única parte que se modifica. No se omite la parte final. Y en estricto rigor, lo único que cambia es la concepción o el concepto más bien de ser humano por el de persona. El rango etario es el mismo y lo que cambia es, en vez de referirse a ser humano, se refiere a persona. Claro, y se agrega la voz individuo, claro. Ser humano o persona que individuo. Vamos a pedirle que nos colabore la subsecretaria en esta duda. El párrafo final no se reemplaza, o sea, se mantiene eso que es muy importante en este artículo, ¿no? La verdad es que la discusión fue entre ser humano y persona y quedamos con persona y yo creo que hay un asunto como de redacción de poner persona y individuo para no repetir la voz persona, pero a nosotros o sea, digamos, nosotros estamos de acuerdo con la voz persona y si hay que repetirla, pero no sé legalmente cómo, o sea, legislativamente cómo eso se maneja. Aquí el secretario nos va a clarificar un poco más. Presidente, como ya lo he explicado en ocasiones previas a esta comisión, la Secretaría goza de una cierta libertad de edición y en este caso me parece que esto se resuelve simplemente diciendo a toda persona menor de 14 años y por adolescente a toda aquella que tenga 14 años o que siendo mayor de 14 no haya cumplido los 18 y se elimina la palabra individuo. Si les parece, se somete a votación. ¿Lo votamos? Sí. Ya.
Abierta la votación. Estamos en votación. Redacción que nos entregó el secretario de la comisión. Bien. Cerramos la votación. Diputado Celedón, su voto. Ahí sí. Concluida la votación, presidente, resulta aprobada por la unanimidad de 8 votos. Aprobado el artículo primero, número 1. Pasamos al numeral 2 del artículo primero. Este dispone, como dice su encabezado, debo agregar que evidentemente damos por aprobado el encabezado del artículo primero. No es necesario pronunciarse explícitamente, pero naturalmente se entiende que a partir de ahora entendemos aprobado ese encabezado. Y el numeral 2 dice, para modificar la ley 21.430, en el inciso primero del artículo 16 de aquella ley, las siguientes modificaciones. Y son 3. A, reemplázase la expresión y niñas en el inciso primero del artículo 16 por niñas y adolescentes, de forma que quedará como la prioridad la tendrán los niños, niñas y adolescentes vulnerados. Intercálase luego entre la palabra vulnerados y la coma que le sigue la expresión en sus derechos, y la letra C, intercálase al final del inciso, entre la palabra alcohol y el punto final, la frase, así como en los demás servicios señalados en el artículo 16 de la ley 21.302. De tal manera que el artículo 16, en su inciso primero, queda redactado de la siguiente manera. Prioridad. Los órganos del Estado deberán entregar la debida prioridad a los niños, niñas y adolescentes en la formulación y ejecución de las políticas públicas y en el acceso y atención de los servicios sociales, sean estos públicos o privados, de lo que se deberá dar cuenta pública de conformidad a su normativa vigente. Especial prioridad tendrán los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos y los adolescentes infractores de ley en la atención en los servicios de salud, educación y rehabilitación de drogas y alcohol, así como en los demás servicios señalados en el artículo 16 de la ley 21.302. Se ofrece la palabra, diputado Mesa. Sí, presidente, considerando que en general, salvo algunas cosas especiales que van a ir surgiendo durante la votación, eh, yo por lo menos, y aquí consultado rápidamente con el diputado Teao también, son pocas las cosas en las que podría haber alguna diferencia, alguna duda. Podríamos tratar de ir agrupando votaciones. Por ejemplo, estas 3 literales yo los votaría los 3 automáticamente juntos y trataría de ir buscando, in- intentando que exista ese acuerdo, salvo que ya surja una alarma, digamos, de alguien con una duda, pero en general, para que no nos demoremos tanto, porque son hartas votaciones. Ok, gracias, diputado Mesa. No sé si alguien más quiere hacer alguna acotación. La subsecretaria, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Procedemos bien? Vo- Procedemos entonces a la votación. En votación el numeral 2 de este artículo primero, que comprende las letras A, B y C, tal como ya se les dio lectura. En votación. Resultado de la votación. La tecnología está fallando.
Ahí sí. Pasamos al numeral 3 de este artículo primero. Reemplázase el inciso tercero del artículo 26 por el siguiente. El artículo 26 tiene un epígrafe que se denomina derecho a la identidad. Le doy lectura al nuevo inciso tercero. Las personas adoptadas tendrán el derecho a buscar y conocer sus orígenes. El Archivo General del Servicio de Registro Civil e Identificación deberá mantener bajo su custodia, en sección separada, los procesos judiciales de adopción y dictará las medidas oportunas para conservar la documentación relativa a los orígenes de los niños, niñas o adolescentes adoptados. El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia proporcionará el asesoramiento, mediación confidencial y ayuda oportuna para hacer efectivo el derecho a conocer sus orígenes en conformidad a la ley. Ese es el texto. Vamos a ofrecer la palabra a la subsecretaria, señora Verónica Silva. Es para desarrollar la paciencia. Gracias, gracias, presidente. No, solamente decir que la redacción que se puso acá termina adelantándose a lo que fue la aprobación de la ley de adopciones, porque en la ley de adopción hay una modificación muy importante acerca de la búsqueda de orígenes de las personas adoptadas, tanto niños como adultos, y donde es el Servicio de Protección Especializada, es donde se concentra el trabajo de la búsqueda de orígenes y es el servicio el que le pide información al servicio del registro civil y no como está redactado acá. Entonces, la verdad es que esta redacción responde exactamente a cómo esto está expresado en la ley de adopción que ahora está aprobada y que no estaba aprobada al momento de esta indicación. Gracias, subsecretaria. No sé si alguien, algún diputado o diputada quiere hacer algún comentario. Ah, diputado Celedón, usted tiene la palabra. Que tenía una observación previa al artículo 26. No tengo problemas con este agregado, me parece muy bien. Pero ah, Presidente, ¿me Sí, permite una explicación? secretario. Sí, lo que el diputado Celedón está planteando, sin decirlo así, es la posibilidad de presentar indicaciones al texto y efectivamente, tal como lo han hecho otros diputados, tenemos indicaciones de las diputadas Gamburi y Bravo y unas indicaciones recientemente llegadas del diputado Melo. Es perfectamente factible presentar indicaciones al proyecto, al texto del proyecto propuesto por el Senado, eh, que consideren modificaciones a lo que el Senado propuso. Si quiere complementar el texto del Senado, eventualmente usted puede hacerlo presentando indicaciones escritas, suscritas y firmadas por usted antes de que el respectivo artículo sea sometido a votación. Y eso es el tiempo a partir de ahora, en cualquier momento, y mientras no se vote el artículo. Una vez votado y aprobado por la comisión, ya no se puede modificar. ignorancia, pero no se refería, el capítulo de los principios termina en la ley 21.430, termina en el artículo 22. No sé si... Y constato que dentro de los principios
no se considera una institución que está y que yo creo que es muy relevante en la ley 21.302, que es sobre el acogimiento de niños, niñas o adolescentes como cuidado alternativo preferente. Entonces, a mi juicio, en este proceso de armonización de la legislación, me parecería a mí importante que esta institución relativa al acogimiento familiar como una medida de cuidado alternativo, sería importante integrarlo en los principios, ¿sí? Que los principios que rigen y que se enuncian en la ley 21.430 también es aplicable a esta institución del acogimiento familiar que está en la ley que crea el Servicio de Protección Especializada en el artículo 24, tengo entendido. Entonces, para asegurar una mejor armonización, me parecía importante no dejar fuera este acogimiento, el cuidado alternativo, que me parece importante, es decir, no institucional, pero que también tengan los niños y niñas que están en esa alternativa, también resguardados por los principios que inspiran esta norma de la ley 21.430. Muchas gracias, diputado. A ver, a raíz de su comentario, su aporte, la subsecretaria ha solicitado la palabra. Ahí sí. Gracias, presidente. Respecto del comentario del diputado Celedón, el acogimiento familiar se entiende en la ley del servicio y también en la ley que dice relación digamos, con el sistema de pago, de financiamiento. El acogimiento familiar se entiende como una de las modalidades del cuidado alternativo desde el punto de vista programático. Entonces, cuando hay una medida de protección, de separación del niño de su familia, el tribunal puede decidir, ¿verdad?, si ese niño va a la modalidad de familias de acogida o acogimiento familiar o va a la modalidad residencial. La modalidad, digamos, por lo tanto, las modalidades de cuidado alternativo están en la ley del servicio y también en la ley de financiamiento. En el caso de la ley de garantía, eso está expresado en el artículo 27, asociado al derecho a vivir en familia específicamente. Hay un derecho que se reconoce, ¿verdad?, que está en los derechos, en el párrafo 2, en los derechos y garantías. Hay un derecho específico que es el derecho a vivir en familia, donde los últimos párrafos de ese derecho en la ley de garantía señala que por orden judicial, estoy resumiendo porque no se lo diga así, pero por orden judicial y únicamente por orden judicial, un niño puede ser fundadamente separado de su familia y tiene que ir a cuidado alternativo. La expresión de cuidado alternativo, la expresión programática de cuidado alternativo, de cuáles son las modalidades y cuál es la transferencia en recursos que se hace en el cuidado alternativo, están en la ley del servicio, digamos, cuando se definen los programas que el servicio tiene que implementar. No es que pueda implementar, sino que tiene que implementar. Entonces, eso. Y lo segundo es que todos los derechos que están reconocidos en la ley de garantía por el solo hecho de estar reconocidos ahí aplican necesariamente a la legislación y a las normas del servicio de protección, que es un servicio auxiliar de la función del Estado en estas materias. Entonces, creo que por esa vía estaría de esa forma cubierta la preocupación.
Muchas gracias, subsecretaria. ¿Se le clarificó, colega, diputado? Eh, Le agradezco mucho a la subsecretaria porque no, pensaba que había una omisión que había que, pero si está cubierta me parece importante. Ok, muchas gracias a usted. Secretario, entonces correspondería. Someter en votación este numeral 3, presidente, que como dije, sustituye el inciso tercero del artículo 26 por el que se le dio lectura y explicó en detalle la subsecretaria. Bien, procedemos entonces a votar. Bien, resultado de la votación. Presidente, aprobada la modificación por la unanimidad de 8 votos, nuevamente. Bien. Pasamos al numeral 4 del artículo primero del texto aprobado por el Senado, propuesto por el Senado. Hay previamente, perdón, una indicación del Ejecutivo para agregar a continuación del numeral 3, que ya se ha propuesto, que ya se ha despachado, en el artículo 36 un nuevo numeral 4, readecuándose los siguientes, por supuesto, los correlativos, para modificar el artículo 36 de la ley 21.430. Esta es una modificación nueva, no considerada por el Senado. Y dice así: agrégase en el primer párrafo del inciso segundo del artículo 36, entre las palabras de y maltrato, la frase castigo corporal o, de forma que el artículo 36, que se denomina derecho a la protección contra la violencia, en su inciso segundo, queda de la siguiente manera: toda forma de castigo corporal o maltrato a un niño, niña o adolescente, incluido el maltrato prenatal, está prohibido y no puede justificarse por circunstancia alguna. El maltrato corporal relevante y el trato degradante que menoscabe gravemente su dignidad constituyen delitos de conformidad a la legislación penal vigente. Bien, ¿algún comentario, subsecretaria? Usted tiene la palabra. Gracias, presidente. La incorporación que estamos haciendo aquí es para para ser más explícitos con el tema del castigo corporal. Además, hay un compromiso que está suscrito por el Estado de Chile junto, digamos, frente a UNICEF y otros organismos que tiene que ver con el reconocimiento del castigo, con la prohibición del castigo corporal de forma explícita. Somos de los pocos países en el mundo que no lo tenemos de forma explícita y nos pareció que aquí había una oportunidad muy buena de poderlo incorporar de manera muy clara respecto de respecto de lo que significa el castigo corporal. El espíritu, digamos, y el texto de la ley de garantía lo señala cuando dice que el maltrato corporal relevante y el trato degradante constituyen delito. Entonces pensamos que era una buena forma de ser más explícito y hacer un reconocimiento a la prohibición de castigo corporal en la primera parte de este texto. Muchas gracias, subsecretaria. ¿Algún comentario, alguna consulta? Si no,
lo someteríamos a votación. Una consulta, perdón. Adelante, diputado Celedón. En el mismo inciso que se habla del maltrato corporal relevante. O sea, cuando en la indicación del Ejecutivo, castigo corporal, estamos hablando del castigo corporal relevante. Ningún castigo corporal, ni qué sé yo, está completamente prohibido y sancionado. Me parecería un poquito exagerado, digamos. Bien, la subsecretaria nos va a colaborar en esto. Sí, adelante, adelante. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Lo que buscamos hacer acá es, como bien señala la subsecretaria, hacer la distinción, que el Estado de Chile, desde una vez que firma la Convención sobre los Derechos del Niño, da cuenta, debe erradicar todo tipo de violencia. Dentro de estos también se encuentra el castigo corporal, que ya recientemente el Estado también ha estado en deuda con esta materia. Entonces, lo que buscamos hacer acá es mención explícita a que se prohíba el castigo corporal, lo que no así no nos referimos al castigo corporal en materia de delito, porque sabemos que esa es una discusión que se debe dar en otro espacio. Por ejemplo, si se quiere abrir la punibilidad del castigo corporal, pero al menos en materia de garantías y protección integral, el Estado de Chile lo que está diciendo acá es: se prohíbe todo tipo de violencia a la niñez, no así que esta va a ser constitutiva de delito, porque eso va a ser otra discusión si es que lo estima así pertinente el Congreso. Esa más o menos es lo que nosotros buscamos hacer en este artículo, y así podemos avanzar en una concepción integral para erradicar la violencia. Y por lo mismo, cuando dice maltrato corporal relevante y el trato degradante, se refiere a la punibilidad. Y ahí nosotros no incorporamos castigo corporal, para que para que la discusión que nos plantea el diputado Celedón, si se quiere dar en algún momento, que sea en la otra instancia. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra acotación? Antes, señor secretario. Yo debo acotar, presidente, que omití que esta modificación es doble, porque está tanto en el inciso segundo como en el inciso cuarto en exactamente los mismos términos. Agregar castigo corporal. En el inciso cuarto dice: el Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez establecerá mecanismos de coordinación institucional eficiente y eficaz en materia de castigo corporal, maltrato infantil, abuso sexual, etc. Entonces vamos a votar incorporar el concepto de castigo corporal tanto en el inciso segundo como en el inciso cuarto a la vez. En votación este numeral 4 nuevo y la modificación posterior de los numerales subsiguientes. Bien, con la explicación que nos ha dado el secretario, la sometemos entonces a votación. Resultado de la votación. Presidente, aprobada la indicación del Ejecutivo que incorpora este número nuevo 4 por 9 votos a favor, unánime. Pasamos a continuación, presidente, en la página 11 del comparado,
a votar el original número 4, que ahora pasa a ser 5, que modifica el artículo 57 de la ley 21.430, denominado definiciones, para sustituir en el numeral 1 de ese artículo 57, que define los medios de acción, la oración compete al Ministerio de Desarrollo Social y Familia en coordinación intersectorial con los demás ministerios y órganos de la administración del Estado pertinentes y, en particular, es ejecutada a nivel nacional, regional y comunal por la Subsecretaría de la Niñez, las oficinas locales de la niñez y los organismos públicos regionales y comunales competentes por el siguiente texto. Este es el texto nuevo que propone el Senado. En atención a su calidad de entidad rectora del Sistema de Garantías y Protección Integral de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de la Niñez, liderará intersectorialmente con todos los órganos de la Administración del Estado pertinentes a la presente ley. Esta actuación debe realizarse a nivel nacional, regional y comunal. Corresponderá a dicha subsecretaría la responsabilidad de asegurar los aspectos técnicos, operativos y de gestión. Bien, le vamos a ofrecer la palabra a la subsecretaria para que si tiene que hacer algún comentario en relación a este aporte que viene del Senado. Gracias. Gracias, presidente. Esta es una discusión que se tuvo en el Senado, principalmente basada en la máxima posible clarificación del rol de la Subsecretaría de la Niñez, en representación, por supuesto, del Ministerio de Desarrollo Social, en esto de la función de coordinación de los sectores. Y por eso se prefirió señalar, digamos, ser explícito en señalar la calidad de entidad rectora del sistema de garantía, y no solamente como una función de coordinación general. Y en ese sentido, lo que se discutió acá y lo que terminó, digamos, indicándose, es que le corresponde a la Subsecretaría de la Niñez, en tanto su rol, también dar todas las recomendaciones y las orientaciones técnicas, operativas y de gestión a todos aquellos elementos que se relacionan con el sistema de garantía, y no solamente, digamos, a una orientación nacional y una comunal como tenía la ley de garantía. Se incorpora lo regional de manera explícita, que es algo que está funcionando, ya está funcionando, y además se pretende una suerte de mejorar la posibilidad de articular también lo nacional con lo regional y lo comunal, que es el lugar donde está radicada la institucionalidad directa de relación con los niños, que son las oficinas locales de la niñez que están en el nivel comunal. Por lo tanto, es una modificación a la redacción, pero que tiene de base el fortalecimiento del rol rector o un reconocimiento del rol rector de la Subsecretaría de la Niñez en el sistema global. Gracias, subsecretaria. No sé si a alguien le quedó con alguna duda en relación a ver, al tema que estamos revisando, que habría que ver lo que sigue. Presidente, dado que este numeral 5 nuevo, original 4, tiene más de una letra, más de una modificación, pero la letra B, a su vez, tiene múltiples modificaciones y además una indicación parlamentaria, yo sugiero someter a votación primero solo la letra A por separado, que para simplificar la votación, y después pasamos a discutir en la letra B. ¿Me parece? Ok, lo sometemos entonces a votación. Gracias, señor secretario. Abierta la votación para el numeral 5A. Ah, no, pero fue a buscar agüita nomás. Ah, no, se fue. Resultado de la votación.
Concluida la votación, presidente, resulta aprobado la letra A de este numeral 5 por unanimidad de 9 votos a favor. Le vamos a ofrecer seguidamente nuevamente la palabra a nuestro secretario para continuar el debate y también la votación del numeral que sigue. Ahí sí. Pasamos, presidente, a la página 12 de este comparado. Seguimos en el artículo 57, en el numeral 5, la letra B, que propone modificaciones al numeral 2 del artículo 57 y propone 4 modificaciones. Vamos a ir leyéndolas una a una y una de ellas tiene además una indicación parlamentaria. En el numeral 2 se propone modificar el texto aprobado por el Senado. Primero, eliminar en el encabezamiento de este numeral 2 la expresión de carácter universal. Esto es simplemente eliminar esa frase. Luego, eliminar en el literal E de ese numeral 2 la expresión y defensa. En tercer lugar, reemplazar el literal B completo, íntegro, por el siguiente. B, prevención de riesgos, amenazas y vulneraciones de derechos, acciones destinadas a identificar tempranamente factores de riesgo, amenaza o vulneraciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de actuar oportunamente, ejecutando acciones de apoyo y acompañamiento social y familiar para promover el desarrollo integral y equitativo de la niñez y adolescencia. Se sustentan en el sistema de protección social enfocado en los niños, niñas y adolescentes, que se rige bajo principios de universalidad, adaptabilidad y enfoque de ciclo vital y en garantías reforzadas para grupos que se encuentran en una mayor situación de desventaja, exclusión o discriminación. Esta letra B, aprobada por el Senado, tiene a su vez una indicación de las diputadas Gamuri y Bravo para incorporar en esta ya leída letra B, entre la frase se sustentan en el sistema de protección social enfocado a los niños, niñas y adolescentes, que se rige bajo principios de universalidad, adaptabilidad, y la frase enfoque del ciclo vital y garantías reforzadas para grupos que se encuentran en una mayor situación de desventaja, exclusión y discriminación, la frase perspectiva de género en conformidad a lo establecido en la ley 21.675. Por lo tanto, esta letra B del numeral 2 del artículo 57 queda compuesta, como la propone el Senado, más la indicación de las diputadas ya dichas. La cuarta indicación, al literal C tiene a su vez unas 2 subindicaciones. La primera de ellas, para reemplazar en el párrafo primero de la letra C de este numeral 2, reemplazar la conjunción disyuntiva o, la primera vez que aparece, por la expresión y o, es decir, donde dice protección de derechos, son acciones para preservar o restituir el ejercicio de derechos, dirá son acciones para preservar y o restituir el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y para suprimir el siguiente texto, es decir, para excluir de la ley la frase, la determinación de decisiones y desarrollo del proceso se realizará con estricto respeto del derecho del niño, niña y adolescente a que le sea considerado su interés superior y los otros principios dispuestos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Las medidas que se dispongan podrán ser administrativas o judiciales, dispuestas por resolución fundada de la autoridad competente. Y una segunda modificación para eliminar los párrafos segundo y tercero de esa letra C. Yo, presidenta, sugiero votar hasta ahí esta letra B de la C. Sí, pero es que como este ya tiene bastante complejidad, yo sugiero votar, ya votamos la A, votar la B y la C y la D al final.
con la indicación. ¿Palabra? ¿Alguien? ¿Sí? Quizás la subsecretaria pueda explicar. El diputado Mesa quiere también hablar. Gracias, presidenta. Una pregunta y una petición. La pregunta es respecto a la eliminación de la expresión de carácter universal, si es que no pudiese explicar cuál es la implicancia o la razón de esa eliminación. El resto de las modificaciones a mí no me permiten ningún reparo, pero sí solicitaría, presidenta, que pudiésemos votar por un lado el texto aprobado por el Senado y por separado la indicación. Muchas gracias. Gracias, presidenta. La eliminación de la expresión carácter universal es básicamente es un reconocimiento de la definición de protección integral. La protección integral no es de carácter universal o de carácter especializado, sino que es general. Y más adelante están todos los procedimientos de protección donde se distingue desde el punto de vista de protección, de un procedimiento de protección, no del concepto de protección especial, se distingue la protección administrativa universal y especializada de la protección judicial. Entonces, la verdad es que ahí lo que se señaló es que el carácter universal de la protección integral es una reiteración. Esa es la explicación por la cual se propuso eliminar esa expresión en este lugar, estando con detalle más adelante. Secretario, vamos letra por letra. Subletra, no. La I, en el numeral 2, la B, partimos votando el I, y después, porque si no nos vamos a enredar mucho, son cosas distintas. A ver, presidenta, si me permite, vuelvo a proponer lo siguiente. Nosotros ya aprobamos la letra A de este numeral 5, ¿cierto? La letra B, que se inicia en la página 12 del cooperado, tiene los subnumerales 1, 2 y 3 y 4, y el numeral 3 tiene una indicación de la diputada Gasmuri y Bravo, que es una indicación complementaria que agrega una frase y que a petición del diputado Mesa, que en lo personal y someto a consideración de la comisión, me parece atendible que se vote en forma separada, porque efectivamente no obsta a que se pueda complementar después, si es que se aprueba, y que no se incluya, si es que se rechaza, no hay problema. Votemos la letra B íntegra, ¿no? Toda la letra B, ¿por qué? Porque la letra B elimina el carácter universal, cosa que ya se explicó. Ya, perfecto. Se elimina de la promoción y defensa de derechos, se elimina la defensa, se incorpora, se modifica la letra B con la eventual indicación de Gasmuri, y se elimina de la letra C el párrafo aquel que dice la determinación de decisiones, etcétera, etcétera, y se eliminan los últimos dos párrafos de esa letra C con las explicaciones que ya se habían dado previamente. En votación la letra B del numeral 5 en consecuencia. Sin indicación. Diputado Teao. Concluida la votación, presidenta, fue aprobado este texto por la unanimidad, 8 votos. Sometemos en consecuencia a votación ahora una indicación de las diputadas Gasmuri y Bravo que incorpora en la letra B del numeral 2 del artículo 57 de la ley 21.430, numeral 2 que se denomina ámbitos de acción, letra B, prevención de riesgos, amenazas y vulneraciones de derechos, incorpora la frase perspectiva de género de conformidad a lo establecido en la ley 21.675 en la parte final. Leeré desde su última frase. Quedaría:
se sustentan en el sistema de protección social enfocado en los niños, niñas y adolescentes, que se rige bajo principios de universalidad, adaptabilidad, perspectiva de género de conformidad a lo establecido en la Ley 21.675 y enfoque de ciclo vital y en garantías reforzadas para grupos que se encuentren en una mayor situación de desventaja, exclusión o discriminación. Gracias, presidenta. Estando nosotros como Ejecutivo de acuerdo con el espíritu de esta indicación, de poder incorporar estos elementos, lo que sí queríamos precisar es que tanto la perspectiva de género como las materias relacionadas con la no discriminación están incorporadas ya en la Ley de Garantía, en el artículo 8 de la Ley de Garantía está consagrado el principio de no discriminación, y en el artículo 13 habla específicamente, y ese es su título, digamos su denominación, perspectiva de derecho, y eso, perdón, perspectiva de género, y eso obliga a todas las entidades del Estado que trabajan en el tema de la protección integral a considerar esa perspectiva junto con otras. Por lo tanto, pensamos que sería reiterativo en la medida en que ambas cosas que están planteadas acá ya están incorporadas en artículos que no se modificaron de la Ley de Garantías, que se mantuvieron tal cual estaban en el origen de la ley. Perfecto. Secretario, en votación. Sí, se abre la votación solo respecto de la indicación de las diputadas Gamuri y Ana María Bravo. Diputado Celedón. Concluida la votación, Presidenta, esta indicación es rechazada porque obtiene 3 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. Continuamos con la letra C de este número 5 nuevo, original 4, que va también al artículo 57 y reemplaza el número 3, el numeral 3 de este artículo 57, íntegro por el siguiente texto. Procedimientos para la protección de derechos. El procedimiento para la protección de derechos tramitado por las oficinas locales de la niñez tendrá el carácter de administrativo y su objetivo será preservar o restituir el ejercicio de derechos de los niños, niñas y adolescentes ante amenazas o vulneraciones. Este procedimiento se tramitará a través de una instancia de conciliación y colaboración con las familias por medio de acciones de intervención social. Los procedimientos de protección administrativos tendrán la calidad de universales o especializados según lo dispuesto en el artículo 68 bis. Los procedimientos para la protección de derechos tramitados por los tribunales con competencia en familia tendrán el carácter de judiciales y su objetivo será preservar o restituir el ejercicio de derechos ante graves amenazas o vulneraciones mediante el ejercicio de la función jurisdiccional según lo dispuesto en la ley número 19.698 que crea los tribunales de familia. Y es pertinente, Presidenta, votarlo en conjunto con la letra D, que elimina los numerales 4 y 5, que contenía las mismas materias que regula el nuevo 3. Perfecto. ¿Alguien quiere referirse? ¿Nadie? En votación entonces. Abierta la votación en este momento. Literales C y D del número 5. Diputado Celedón. Concluida la votación, son aprobadas ambas letras del numeral 5, Presidenta, por la unanimidad de 8 votos.
Perfecto, gracias. Seguimos entonces con el número 5, ¿no? 5, 6, que se transforma en 6. Perdón. Sí. Página 20 del comparado, Presidenta. Al artículo 59 de la ley modificada, la ley 21.430. Suprime en el literal B de este artículo 59 la expresión amenazados o afectados. El artículo 59 de reglas generales para la adopción y aplicación de medidas de protección administrativa y judiciales, letra B, determinarse solo cuando ella sea necesaria y proporcional, se oriente hacia la satisfacción integral y óptima de los derechos del niño, niña o adolescente, amenazados o afectados, se eliminaría esa frase. Secretario, ¿quiere hacer este punto? Gracias, Presidenta. Sí, esto también es una precisión. Al poner amenazados o afectados, eso está restringiendo la posibilidad de la OLN de actuar sobre la protección integral, y en las definiciones que se acaban de aprobar en la indicación, digamos, en la norma anterior, lo que hace la OLN es protección administrativa, tanto universal como especializada, dependiendo del contexto familiar y del contexto comunitario donde ocurren digamos, las acciones. Entonces, la OLN tiene esta línea de prevención de riesgo y no solamente la amenaza o afectación directa. La protección integral aborda no solamente estos riesgos. Lo que se pretende acá es, en el fondo, no restringir de qué es lo que tendría que apoyarse, sino que cualquier niño en una situación de riesgo también es sujeto de atención de la OLN y digamos, el niño y la familia. Esa es la idea de retirar estas dos palabras que restringen el alcance. Muy bien, ¿alguien tiene la palabra? Tiene la palabra. Diputado Mesa. Presidenta, muchas gracias. Y voy a decir una cosa que puede ser de perogrullo, pero quitar dos palabras, ¿cierto? Para que no se restrinja tanto el alcance implica que ese alcance se amplía. El tema es que si no tiene un criterio que lo contenga, ¿hasta dónde se puede ampliar? O sea, eh, ¿quién va a tomar la definición final? ¿O esto va a quedar a juicio en última instancia de los tribunales de familia? Eh, ¿Quién va a tomar esa decisión final y cómo se va a ir eh, perfilando este concepto? Cosa que también pueda existir una claridad de cuándo estamos frente a un caso y cuándo no lo estamos. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Le agradezco la pregunta. Las definiciones técnicas y los procedimientos técnicos que se han ido aclarando en la implementación dicen relación con una definición explícita de aquellos niños que están afectados por algún riesgo en su desarrollo o en su bienestar. Son los niños sujetos de protección administrativa universal. Y que en el caso de la protección administrativa especializada, uno puede distinguir entre dos grandes tipos. Uno, lo que dice relación con los niños que tienen un riesgo alto o una amenaza al cumplimiento de uno de sus derechos y por lo tanto tienen un riesgo de mayor consideración. Hay una metodología especial para definir eso. Y cuando ese riesgo o ese derecho ha sido vulnerado, puede tratarse en la oficina local o única y exclusivamente en los tribunales de familia cuando ese riesgo es de una magnitud que recomendaría una separación del niño de su familia. Por lo tanto, de acuerdo a la ley de garantías y al espíritu que tiene el tema de digamos, de la protección especializada, es que se reservan única y exclusivamente para los tribunales de familia aquellos casos que tengan que ver con una potencial separación del niño con su familia. Esto debiera estar más, digamos, reforzado en la medida en que se vaya aprobando la modificación a la ley de tribunales de familia que está discutiéndose en el Congreso, que es la que da mayor claridad acerca del ámbito restrictivo que tiene la OLN respecto de esa función de separación del niño de la familia y dejarla completamente en los tribunales de familia. Hoy día estamos viviendo una especie de tránsito
de que hay tribunales que todavía están viendo casos que no necesitarían ver porque no son de separación directa de la familia. Eso además está afectando digamos, la cobertura del servicio de protección, porque el servicio de protección está viendo casos que no tendría por qué implicar separación de la familia. Por lo tanto, digamos, hay una metodología y hay unas normas técnicas que refieren a eso y que de alguna manera están expresados en los procedimientos que están digamos, en el artículo que vimos antes, en la letra que vimos antes, de distinguir muy claramente el ámbito de lo universal, el ámbito de lo especializado y dentro de lo especializado el riesgo y la amenaza de lo que significa la separación del niño de su familia. Ese es el espíritu que está acá. Perfecto, no hay ninguna otra en votación entonces, secretario. ¿A usted, Roberto? No, no le vi en la... Gracias, presidente. Es una cosa formal, pero estimo que no está bien redactado. Deberá de determinarse solo cuando ella sea necesaria y proporcional. Se oriente hacia, se oriente. Yo le agregaría sigue, y se oriente, porque si no, esta frase queda completamente divorciada del contexto. No sé si las facultades del señor secretario permitan. Ah, Presidenta, si me permite, le daré lectura al encabezado del artículo con la letra B, a ver si recobra sentido. El artículo 59 dice, reglas generales para la adopción y aplicación de medidas de protección administrativas y judiciales. Toda medida administrativa o judicial de protección de los derechos del niño, niña o adolescente deberá determinarse solo cuando ella sea necesaria y proporcional, se oriente hacia la satisfacción integral y óptima de los derechos del niño, niña o adolescente, considerando su contexto familiar y comunitario. eh, la, la in- A ver, sería con la palabra simplemente y, porque une. secretario, pero si le parece a la subsecretaria esa modificación, podríamos hacer una indicación al tiro antes de votarla, ¿o no? Que modificara, que sería una indicación parlamentaria. Se agregara el y, se intercalara antes. Podría, ¿no? ¿Se podría? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dedito para arriba? ¿Sí? Ya. Hagámoslo así, pues. Sí, lo redactamos en un cartoncito, ¿no? Ahí sí. Gracias. Vamos a suspender 2 minutos mientras redactamos porque no podemos seguir avanzando la votación. El diputado Roberto Celedón. Así es, Presidenta, la indicación del diputado Roberto Celedón para incorporar en la letra B del artículo 59 de la Ley 21.430, agregar después de la palabra proporcional y antes de la frase se oriente, la conjunción o hilativo y, de forma tal que quedará determinarse solo cuando ella sea necesaria y proporcional y se oriente hacia la satisfacción integral y óptima de los derechos de niños, niñas o adolescentes, considerando su contexto familiar y comunitario. Si le parece, Presidenta, podemos someter en votación tanto la 5A como la 6 al mismo tiempo porque modifican ambas el mismo inciso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, démosle. Votación.
Abierta la votación. Concluida la votación, Presidenta, ambas indicaciones, tanto la 5A como la 6, resultan aprobadas por la unanimidad de 8 votos. Perfecto. Avanzamos entonces. Avanzamos al numeral 6 del texto aprobado por el Senado, que pasa a ser 7, y que reemplaza el artículo 60 de la Ley 21.430 en forma íntegra por el siguiente texto, y tiene además una indicación del Ejecutivo. No, perdón, corrijo. Solo no tiene, esa es otro numeral. Vamos al artículo 60. Acción de tutela administrativa de derechos. Toda persona podrá interponer en nombre e interés de uno o más niños, niñas o adolescentes una acción de tutela administrativa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ante las oficinas locales de la niñez en razón de amenazas o vulneraciones provocadas en el entorno comunitario que afecten sus derechos y garantías reconocidas en el párrafo segundo del título 2 de esta ley, con el objeto de que los órganos competentes tomen las medidas necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de sus derechos. Esta acción también podrá interponerse en nombre e interés de un grupo indeterminado de niños, niñas y adolescentes cuando la amenaza o vulneración señalada se produzca de forma general. En el marco de este procedimiento, las oficinas locales de la niñez podrán solicitar a los órganos del Estado que se pronuncien sobre el caso puesto en su conocimiento y que remitan los antecedentes que estimen pertinentes. Dichos órganos tendrán un plazo máximo de 20 días para contestar a la solicitud. En caso de que la oficina local de la niñez no reciba una respuesta dentro del plazo establecido, podrá poner en conocimiento de aquello al organismo fiscalizador que sea competente de existir, pudiendo oficiar a la Contraloría General de la República para que actúe dentro del ámbito de su competencia. Con el fin de coordinar acuerdos intersectoriales que permitan hacer cesar la amenaza o vulneración de derechos, el caso se podrá poner en conocimiento de la Mesa de Articulación Intersectorial Comunal respectiva. Interinstitucional comunal respectiva. Un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia regulará el procedimiento necesario para garantizar un debido proceso y la efectiva cautela de los derechos. Subsecretaria, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. En la Ley de Garantías, la acción de tutela administrativa es un instrumento que se crea por la Ley de Garantías como un instrumento nuevo con el propósito de hacer ver a los organismos del Estado algunas situaciones que afectan a los niños en un determinado territorio. Tal cual está en la Ley de Garantía, y por eso es la modificación tan exhaustiva que se hace acá, es un instrumento bastante débil en términos de que digamos, se pueden expresar situaciones de amenaza o de vulneración de derechos de los niños y no necesariamente hay nada vinculante por parte digamos, de los organismos del Estado. La acción de tutela administrativa tiene un reglamento, porque la ley de garantía, digamos, indicó que había que tener un reglamento. El reglamento se hizo, ha sido un instrumento muy poco usado precisamente por los vacíos que tiene y por la implicancia que pudiera tener esto. Y lo que nosotros estamos planteando y se discutió en el Senado es poder fortalecer esta acción de tutela administrativa, toda vez que los niños, cualquier persona, adulto o niño, puede presentar en nombre de uno o más niños del territorio, puede presentar una situación de amenaza o vulneración. De hecho, se le saca la palabra riesgo simplemente para no dejar la acción de tutela para cualquier cosa que le pase a un niño. Y además se fija un papel mucho más directo de la Subsecretaría de la Niñez y de las oficinas locales, y al mismo tiempo se le fija plazo de respuesta a los organismos del Estado frente a los cuales se presenta esta tutela administrativa. Esto opera de la siguiente manera. Se podría identificar, por ejemplo, en un territorio específico, en una comuna, que los niños están siendo afectados por una amenaza. Hablemos qué sé yo, por ejemplo, la situación de Ventanas en la quinta región, ¿verdad? Con los niños afectados por una toxicidad, etcétera, por poner ese ejemplo.
la acción de tutela administrativa, más que la denuncia frente a los tribunales, la acción de tutela permitiría que cualquier persona identifique esa situación y pueda oficiar y darle plazo a las instituciones para que tomen medidas en favor de la salud de los niños. Entonces, está en el espíritu original, pero no tenía, ese espíritu original no tenía más que una declaración de esta idea de la tutela administrativa, y lo que se hace acá es ponerle un cierto procedimiento y sobre todo fijar plazo a las instituciones. Las pocas tutelas administrativas que se han hecho en estos 3 años son muy pocas, y adicionalmente a eso han caído en un bolsillo vacío, digamos, porque no hay ningún plazo, la institución toma nota y no necesariamente pasa nada con respecto a esto. Así que esto está pensado como un fortalecimiento y yo diría más bien robustecer este instrumento de acción de tutela que puede ser muy interesante y no judicializar todas las situaciones que pasan en los territorios. Perfecto. ¿Alguien? Diputado Celedo. Tenemos un poquito. Me parece muy interesante todo lo que plantea la señora secretaria, pero observo una cosa, no sé si estaré equivocado o no. En el texto original de la ley dice todo niño, niña o adolescente o cualquier persona en su nombre, y la modificación elimina al niño, niña, adolescente y empieza toda persona podrá interponer el nombre e interés de uno o más niños. Entonces, eventualmente el niño que estaba como sujeto titular de la acción administrativa, que se queda excluido. Subsecretaria. Gracias, presidenta, gracias, diputado. La denominación persona acá incluye a los niños toda vez que aprobamos arriba la definición de niño, niña y adolescente como persona. Eso es lo que está conectado. O sea, se aprueba una modificación a la definición original en el primer artículo, y aquí se entiende entonces que toda persona también pueden ser los niños, de acuerdo a esa definición. ¿Más? Ok, secretario, pongámoslo en votación el artículo. Abierta la votación, Ignacio. De este numeral 7, que reemplaza íntegro el artículo 60 de la ley 21.430. En votación. Concluida la votación, Presidenta, también es aprobado por la unanimidad de 8 votos de los presentes. Perfecto. Número 7, entonces. Pasamos al numeral 7 del texto aprobado por el Senado en la página 23, respecto del artículo 63 de la ley 21.430, para reemplazar en el inciso primero de este artículo 63 la frase final que dice afectación o afectación o amenaza de los derechos de los niños, niñas y adolescentes o de su vulneración por la siguiente: amenaza o vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Subsecretaria, ¿quieres referirse? Sí, brevemente, es solamente una adecuación del lenguaje en general, en todo el texto y también en los textos de los tribunales de familia se habla de amenaza o vulneración, más que una afectación general, y por lo tanto estamos homologando el lenguaje y lo estamos dejando en aquellos conceptos que se usan habitualmente en materia de protección infantil. Perfecto. ¿No hay más? En votación, señor secretario. Está abierta la votación.
Concluida la votación. Perdón, diputado Mesa. Sí, está cubierto el diputado Mesa. Efectivamente, aprobado por la unanimidad de 7 votos. Perfecto, continuamos entonces con la indicación número 8, sería la 9 después. Así es, Presidenta. Ahora, si me permite, vamos a pasar al numeral 9 original que pasa al numeral 8 original que pasa a ser el 9. Este numeral es bastante extenso y complejo, se refiere al artículo 64 de la ley 21.430. No, perdón, me equivoqué. Este es simplemente una modificación del inciso tercero del artículo 64. Me adelanté un poco. Modifica el inciso tercero del artículo 64, artículo relativo al deber de reserva y confidencialidad, y lo reemplaza por el siguiente. Se encuentran especialmente sujetos a reserva los requisitos jurídicos, médicos, los registros jurídicos, médicos y educacionales de los niños, niñas y adolescentes, pudiendo tener acceso total o parcial las personas y organismos que se indican a continuación en los casos, forma y condiciones que la ley disponga. A. El niño, niña o adolescente titular de la información de que se trate, su representante legal o en caso de fallecimiento del titular, sus herederos. B. Los tribunales de justicia, siempre que la información solicitada se relacione directamente con las causas que estuvieren conociendo. C. Los fiscales del Ministerio Público y los abogados que intervengan en causas relacionadas con la protección de derechos de los niños, niñas o adolescentes, previa autorización del juez competente cuando la información se vincule directamente con las causas investigadas o defensas que tengan a su cargo. Y D. Las demás instituciones autorizadas por ley o por requerimiento judicial. Perfecto. ¿Subsecretaria? Gracias, Presidenta. La situación actual que quiere corregir este artículo es que hoy día cualquier información o datos relativos a los niños respecto de estos registros jurídicos, médicos y educacionales solo pueden ser solicitados a través de un requerimiento judicial. Lo que estamos diciendo acá es que se lista aquellos que deberían tener acceso a esos datos en la medida que lo requieran y no que cualquier procedimiento de solicitud de datos vaya al tribunal competente. Salvo aquellos casos que están señalados acá, ¿verdad? Si, cuando en este texto se habla de una condición judicial, es así, pero si no, lo podrían hacer los que están listados acá. En la letra D, es importante decir que cuando dice las demás instituciones autorizadas por ley o por requerimiento judicial, dentro de esto se encuentran las oficinas locales de la niñez que hoy día están teniendo severos problemas para poder completar los expedientes de los niños porque no tienen acceso a alguna información que es muy importante y que hay que ir a los tribunales para pedir esa información. Por lo tanto, este es un listado más exhaustivo, digamos, es exhaustivo y por el otro lado no requiere, ¿verdad?, que la solicitud de información relevante siempre tenga que ser tramitada a través de un juzgado. Perfecto, subsecretaria. ¿Alguien quiere referirse a este artículo? ¿Nadie? En votación, secretaria. Abierta la votación. Concluida la votación, Presidenta, este numeral es aprobado por la unanimidad de 7 votos. Muy bien. Vamos a continuar entonces, vamos a entrar en el artículo 65, ¿no? Así es, Presidenta, en la página 28 del comparado, numeral 10, original 9, que modifican el artículo 65 de la ley 21.430 relativo a las oficinas locales de la niñez. Este numeral sí tiene largas indicaciones, tiene 1, 2, 3,
5 indicaciones. Perdón, 5 modificaciones, quise decir, no 5 indicaciones, 5 modificaciones. Si le parece, Presidenta, les doy lectura a todas y las sometemos a una votación única. De acuerdo, se define ahí la forma y el funcionamiento de la OLN en cada uno de los. Así que, ¿te parece que los votemos todos juntos? Bueno, no hay oposición, secretario. Bien, Presidenta, vamos entonces. En el inciso, al artículo 65, intercalas en el inciso primero, entre las expresiones la coordinación y supervisión, lo siguiente: asistencia técnica, de forma que dirá que la coordinación, asistencia técnica y supervisión de las oficinas locales de la niñez corresponderá al Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través de la Subsecretaría de la Niñez. Luego, eliminas en el inciso segundo la oración final. Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia podrá suscribir convenios de colaboración y o transformación con otros organismos. Tercera modificación, con organismos públicos, perdón. Tercera modificación, intercálanse a continuación del inciso segundo los siguientes incisos tercero y cuarto, que son incisos nuevos, pasando obviamente los actuales tercero y cuarto a ser quinto y sexto respectivamente. En casos excepcionales en que, por razones fundadas, la municipalidad no instale o ejecute la oficina local de la niñez, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia podrá celebrar convenios de colaboración y transferencia con otros organismos públicos de forma transitoria hasta que la municipalidad se encuentre en condiciones de instalar o ejecutar la oficina local de la niñez. En la celebración, renovación y ejecución de los convenios de colaboración y transferencia mencionados en este artículo, se tendrá como consideración primordial el interés superior del niño, niña o adolescente, para lo cual los suscriptores deberán adoptar todas las medidas necesarias para velar especialmente por la continuidad de la atención. En virtud de lo anterior, los convenios podrán tener una duración mayor a 1 año y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia podrá proponer a su contraparte modificaciones, prórrogas o la ejecución de otras medidas que, dentro de la esfera de sus respectivas competencias, estén destinadas a hacer efectivos los principios establecidos en esta ley. Letra D, cuarta modificación, en el inciso tercero, que pasa a ser quinto, intercalas entre las expresiones las oficinas locales de la niñez tendrán y la frase un coordinador local, la siguiente frase: un personal compuesto por, de forma que queda: las oficinas locales de la niñez tendrán un personal compuesto por un coordinador local y un equipo multidisciplinario, etc. Y reemplaza la expresión y su personal por la frase que estará sujeto a responsabilidad administrativa independientemente de la naturaleza jurídica de su contratación y que dependerá, etc. Y agrega la siguiente oración final: en el caso excepcional que el ejecutor no sea una municipalidad, el personal dependerá del organismo público con quien se celebró el convenio. Le voy a dar lectura al inciso tercero compuesto por estas 3 modificaciones. Diría: las oficinas locales de la niñez tendrán un personal compuesto por un coordinador local y un equipo multidisciplinario con gestores de casos, que estará sujeto a responsabilidad administrativa independientemente de la naturaleza jurídica de su contratación y que dependerá administrativamente de la municipalidad correspondiente y funcionalmente de la Subsecretaría de la Niñez. En el caso excepcional que el ejecutor no sea una municipalidad, el personal dependerá del organismo público con quien se celebró el convenio. Y por último, se modifica este artículo intercalando en el inciso cuarto, que pasó a ser inciso sexto final, a continuación de la voz funcionamiento, la siguiente frase: así como los procedimientos administrativos necesarios para hacer efectiva la excepción contemplada en el inciso tercero. Quedaría: un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, suscrito por el Ministerio de Hacienda, determinará la normativa técnica y metodológica que deben cumplir las oficinas locales de la niñez y las demás normas necesarias para su funcionamiento, para su adecuado funcionamiento, así como los procedimientos administrativos necesarios para hacer efectiva la excepción contemplada en el inciso tercero. Para tales efectos, la Subsecretaría de la Niñez será la encargada de proponer dicha normativa. Subsecretaria, se pone contenta porque este es un buen artículo, que solo. Sí, hay, en términos del espíritu que tiene esto, es una explicación mucho más clara
de cuál es el funcionamiento y cómo debería ser el funcionamiento, y se regula en el fondo la excepcionalidad de que una municipalidad no pueda, no quiera, no esté en condiciones de ejecutar la OLN. Podemos activar mucho más claramente que lo que está en la ley otra institución pública que pueda cumplir con estas funciones, pero adicionalmente hay un elemento de la máxima importancia acá. Tal cual está la ley de garantía, las oficinas locales tienen un personal que en general es un personal que no tiene responsabilidad administrativa porque está contratada a honorario. Y la responsabilidad administrativa que se ha logrado conseguir es a través de una glosa en la ley de presupuesto para, en el fondo, contratar a las personas como agente público en las municipalidades. Eso tiene muchas complicaciones porque las municipalidades tienen cuota de nominaciones de agentes públicos. Por lo tanto, entre poner de agente público un inspector, cierto, de patentes comerciales o poner de agente público a un funcionario de la OLN, la decisión es bastante clara en términos de los ingresos municipales. Por lo tanto, lo que se incorpora acá es en el fondo una norma legal que dice que independiente de la calidad contractual del personal de la OLN, se entenderá una persona con responsabilidad funcionaria. Ese es un avance enorme porque hoy día estamos teniendo un problema bastante severo con los tribunales de justicia que dicen, no sé quién es usted, usted tiene un contrato honorario, porque yo le voy a hacer caso si usted no tiene ninguna responsabilidad pública en su trabajo. Así que esto de verdad es un tremendo aporte al funcionamiento y a la formalización de la OLN. Diputado Celedón, ¿pidió la palabra o se le quedó prendido el micrófono? Ya. Estoy un poquito confundido porque el artículo 65 de las oficinas locales de niñez parte diciendo el Ministerio de Desarrollo Social deberá establecer oficinas locales de la niñez con competencia en una comuna o agrupación de comunas a lo largo del país. Es el Ministerio de Desarrollo Social. Más adelante, en el inciso segundo, agrega, el Ministerio de Desarrollo Social podrá celebrar convenio con una o más municipalidades para desarrollar las funciones de la oficina, y en el nuevo texto pareciera que es la municipalidad la que establece las oficinas locales de la niñez, y en caso que no pueda, el ministerio puede celebrar convenios con otras instituciones para... No sé si he comprendido mal o... Ya. Secretaria. Habría que precisarlo un poco, porque la norma legal radica esta responsabilidad en el ministerio, no en la municipalidad. La ley de garantías lo que hace es crear las oficinas de locales de la niñez a través, cuando se ve a través de qué se crea, es que se crean a través de un convenio de transferencias de recursos desde el Ministerio de Desarrollo Social hacia el ejecutor, hacia la municipalidad, tal cual está señalado acá, o un conjunto de comunas. Esa es la expresión que tiene, pero además la ley de garantías tiene respecto del ministerio y su relación con la oficina local. La ley establece una doble dependencia de la oficina local de la niñez. Igual que se hace con los servicios, digamos, con los CEFAM, con los consultorios de salud, con los centros de salud. Es la dependencia administrativa de la oficina local de la niñez, es de la municipalidad o del que vaya a ser ejecutor en este caso cuando se cambie. La dependencia técnica de la Oficina Local de la Niñez es de la Subsecretaría de la Niñez, y así quedó establecido acá, y el instrumento de conexión entre ambos es este convenio que firma el ministerio con cada municipalidad o con cada ejecutor. Esa es la figura con la que hoy día se trabaja.
La ley de garantías estableció, por otro lado, que se podían, digamos, organizar o instalar oficinas locales en comunas o agrupaciones de comunas. La decisión que tomó el Ejecutivo cuando estuvimos encargados de esto es que la posibilidad, digamos, la modalidad de instalar oficinas en agrupaciones de comunas generaba dificultades en la equidad bastante grandes porque tal cual estaba presupuestado, habían oficinas, ¿verdad?, en territorio que, como digo yo siempre en la explicación, parece que se miró el mapa sin relieve. Entonces eran límites en el mapa, pero en la vida real son muchas horas de viaje de un lado al otro, ¿no? Entonces la decisión que se tomó fue armar oficinas locales independientes del tamaño de la población infantil en todas las comunas del país. Y eso es lo que estamos cumpliendo ahora, de tener en todas las comunas del país. Pero se incorpora acá la idea de que si una municipalidad no está en condiciones de hacerlo, tenemos un solo caso, de las 345 hay una sola municipalidad que no es que no esté en condiciones, sino que no tiene disponibilidad, que se abriera en el fondo de forma más explícita la idea de que otro organismo público pudiera efectuar eso de forma excepcional, de manera que si esa municipalidad quiere recuperar la capacidad de ejecutar la oficina local de la niñez, lo puede hacer una vez que esté en las condiciones o tenga la posibilidad de hacerlo. Esa es la figura que se está dando acá. El inciso segundo del artículo original, cuando dice que el presidente de la República, mediante decreto supremo, indica en qué territorio se van a abrir OLN, eso es un proceso que ya se terminó, y que los decretos presidenciales indicaron una oficina local por cada comuna, independientemente del tamaño de su población infantil. Diputado Celedón. ¿Cuál es el estatuto jurídico de quienes trabajan en esta oficina local de la niñez? ¿Son funcionarios municipales o son funcionarios públicos? Subsecretaria. El convenio de transferencia de recursos lo que hace es transferir recursos para que las municipalidades, digamos los ejecutores, contraten al personal. Y también ellos hacen un aporte local en lo que corresponda. En general, primero, todos ellos son funcionarios de la municipalidad, es decir, la entidad que los contrata es la municipalidad en este caso o cuando corresponde el organismo público, por lo tanto no son funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, sino que son funcionarios de esta dependencia administrativa que tienen con ese empleador. En general, el carácter de esos contratos son contratos a honorarios. Porque esto, desafortunadamente, esto fue pensado como si fuera un programa social. La ley de garantía en la práctica lo que hace es crear un programa social desde el punto de vista presupuestario que consiste en la oficina local de la niñez. O sea, crea una institucionalidad por un lado, pero la forma de financiarla es una forma de programa social con contratos anuales. Por eso las indicaciones aquí es que los convenios puedan tener una duración de más de un año, se puedan renovar automáticamente, porque no es lo mismo hacer funcionar una institucionalidad permanente en un territorio, ¿verdad?, que hacer programas sociales que a veces terminan en diciembre, pero empiezan en marzo del año siguiente. Por eso se pusieron estas observaciones respecto de garantizar la continuidad del servicio. Eso significa tomar medidas administrativas de que los convenios tengan una duración más larga que el año calendario, que se renueven automáticamente si no hay objeción. Eso es lo que estamos tratando, por decirlo en castellano, de arreglar respecto de la figura que tomó la ley de garantía en esto. Muchas gracias, subsecretaria. En votación, la indicación número 910. Terminada la votación, presidente, resulta aprobada por la unanimidad, 8 votos.
Perfecto, vamos a leer una indicación del Ejecutivo, la número 311. Sí. Procedo de inmediato, Presidenta. Indicación del Ejecutivo para agregar a continuación del recientemente aprobado artículo 65, el nuevo artículo 65 bis, que dice estricta relación con las oficinas locales de la niñez. 65 bis, de las prohibiciones e inhabilidades para ser funcionario de las oficinas locales de la niñez. No podrán ser funcionarios de las oficinas locales de la niñez las personas que se encuentran inhabilitadas para trabajar con niños, niñas y adolescentes y o tienen antecedentes penales de conformidad a los literales siguientes. En ese sentido, no podrán ser funcionarios de las oficinas locales de la niñez las siguientes personas. A. Aquellas que figuren en el registro de inhabilidades para ejercer funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad que lleva el Servicio de Registro Civil e Identificación en conformidad a la ley número 20.594, que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece registro de dichas inhabilidades. B. Aquellas que han sido condenadas por delitos en contexto de violencia y sus antecedentes se encuentran en el registro especial que para estos efectos lleva el Servicio de Registro Civil e Identificación en conformidad con la ley número 20.066 que establece la ley de violencia intrafamiliar. C. Aquellas que han sido condenadas por delitos contra la integridad sexual. D. Aquellas que hayan sido condenadas o respecto de quienes se haya acordado una salida alternativa por crimen o simple delito contra las personas que, por su naturaleza, ponga de manifiesto la inconveniencia de encomendarle la atención directa de niños, niñas y adolescentes. Y E, aquellas a las cuales se les haya formalizado una investigación durante el tiempo que dure dicha formalización, por crimen o simple delito contra las personas que, por su naturaleza, ponga de manifiesto la inconveniencia de encomendarles la atención directa de niños, niñas o adolescentes. Perfecto, secretario. ¿Quiere referirse? Gracias. No, solamente decir que esto es prácticamente idéntico a lo de las guarderías que ya conversamos. La ley lo contempla para el servicio de protección, pero no lo contemplaba para las OLN. Por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí es fijar inhabilidades para las personas, particularmente los gestores de casos que trabajan con los niños y las familias. Voy a prorrogar por 2 minutos para alcanzar a votar este artículo y cerrar el 65, ¿les parece? Ya, perfecto. Estamos en votación entonces. Me permite una pregunta al Ejecutivo en la letra B, cuando dice aquellas que han sido condenadas por delito en contexto de violencia intrafamiliar, debería decir, ¿cierto? Sí, porque contexto de violencia hace caso. ¿Cierto? Es violencia intrafamiliar y sus antecedentes se encuentran en el registro especial. Sí. Faltó, se la agregamos nosotros porque naturalmente se refiere a eso. Ya. En votación. Abierta la votación del artículo 65 bis propuesto por esta indicación del Ejecutivo. Concluida la votación, Presidenta, resulta aprobado este artículo por la unanimidad de 8 votos. Muy bien. Avanzamos harto, así que nos vemos el próximo lunes. Vamos a continuar desde el artículo 66. Se agradece la buena disposición por haberse cumplido el objeto de la sesión hasta el momento.